Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de este sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Hemos leído una parte del pasaje inicial del Evangelio según San Mateo, donde se comienza con una genealogía del origen de Jesús el Cristo, descrito como hijo de David e hijo de Abraham. Significa que Jesús, del que se va a hablar auténticamente con esta genealogía, es insertado dentro de una familia, la familia a la que fue prometido darle un descendiente, y es la de David. Es incluido en la familia de Abraham y por lo tanto es miembro a pleno derecho del pueblo hebreo o los descendientes de Abraham. Y se empieza así una larga lista, 3 grupos de 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David a la deportación, 14 de la deportación al retorno, hasta Cristo. En estas listas, 3 grupos de 14, se nos va demostrando cómo Jesús forma parte del género humano, pero el último eslabón de esta cadena que autentifica la pertenencia a unos antepasados, se concluye el último eslabón de modo anómalo. Normalmente se había dicho fulano engendró a fulano, y luego continuaba la cadena con la misma locución, las mismas expresiones, pero cuando llega al último eslabón dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Se esperaría por todo lo anterior que José engendró a Jesús de María, y no es así. Y luego se nos dice que José es el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Pero el relato nos cuenta que José y María estaban comprometidos. La práctica de los hebreos tenía 2 fases. En la primera, los contrayentes acordaban el contrato matrimonial, se llamaba erusín, que antiguamente en la práctica se llama esponsales, y que entre los latinos se llama la petición de mano. Pero una vez que se había hecho esto, se consideraban prácticamente marido y mujer. Por eso se habla aquí de que José es el esposo de María. La segunda parte de la celebración del matrimonio era llamada nisuín, que significaba el conducir a la esposa a la casa donde se celebraba el matrimonio. Y entonces se hacía el acuerdo matrimonial y comenzaban a cohabitar juntos. En ese momento estaban José y María. ¿En cuál? En el de los erusín, el apalabramiento. Ese día el padre de la mujer recibía la dote, como si fuera la liquidación de su herencia,
de parte de quien iba a casarse con ella. De parte de la familia, el esposo se entregaba lo que se llamaba mojar, que era una especie de compraventa, pero en realidad era una manera para proteger a la esposa, porque ese dinero quedaba en posesión de la mujer. Lo cierto es que después, si se separaban, esto se hacía con un acta de repudio por alguna infidelidad, pero también podía ser castigada con la sentencia de la ejecución capital, con la lapidación. ¿Qué es lo que sucedió? Que mientras estaban comprometidos, sucedió que Cristo vino al mundo porque su madre estaba comprometida con José, pero había concebido por obra del Espíritu Santo. Y cuando José se da cuenta que ella espera un hijo, se nos dice que él era un hombre justo. Y este tema es muy importante en el Evangelio y en la vida cotidiana de los judíos. Justo es aquel que cumple la voluntad de Dios. Curiosamente, en el Evangelio de Mateo, la primera vez que se habla de justo se refiere a José, y la última vez se refiere a Jesús, cuando la mujer de Pilato le dice, o le manda a decir, no te metas con este justo, porque no pude dormir esta noche por su causa. José está buscando qué hacer, la quiere repudiar en secreto, quiere cumplir la ley, la voluntad de Dios, y mientras que él está pensando cómo hacer para no evidenciarla, no quiere denunciarla porque la van a lapidar, el Señor en sueños le envía a un ángel, y el ángel le habla a José en calidad de hijo de David y en cuanto prometido de María. Lo invita en nombre de Dios a que cumpla con la segunda parte del matrimonio, Nisuín, que sería llevarla a su casa, completar el ritual del matrimonio. ¿Con qué intención? De que reciba a María como esposa y él cuide del hijo que ella lleva en su vientre, y le revela que es obra del Espíritu Santo. Es la segunda vez que se menciona este tema en este pasaje que hemos leído. El hijo que va a concebir no es de un ser humano, es del Espíritu Santo, y ese hijo, en cuanto nazca, a José le corresponde imponerle el nombre. Esto significa reconocerlo como propio, incluirlo en el seno de su propia familia de manera legal y por lo tanto a los ojos de la gente tenerlo como su propio hijo. Y José escucha esto, entiende lo que tiene que hacer, pero el nombre que le revelan es el nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Yahvé es el nombre más repetido de Dios en toda la Biblia, y le dice por qué le da ese nombre. Porque Jesús va a cumplir su nombre. Yahvé va a salvar a su pueblo y lo va a salvar especialmente de sus pecados, no de los problemas de tipo político, no de otra cosa. Lo va a salvar de su mala relación con Dios. Cuando José despierta de aquel sueño, ¿qué hace? Inmediatamente demuestra por qué ha sido llamado justo. El justo es aquel que busca la voluntad de Dios y una vez encontrada se propone y se dispone a hacerla, se pone a cumplir lo que Dios ha revelado, y esto es lo que nos evidencia hoy el Evangelio respecto a José. Lo ha llamado justo y ahora entendemos qué significa que José es justo, que busca lo que debe hacer ante esa situación difícil que verdaderamente llamaríamos embarazosa. No sabe qué hacer, no quiere poner en evidencia a María, quiere ser prudente, quiere ser discreto y busca lo que Dios quiere. Y cuando ha encontrado la manera más práctica para no perjudicar a María, darle una carta de divorcio y despedirla, resulta que irrumpe en el sueño de José un enviado del Señor, un ángel que le revela cuál es su misión, cuál es la condición de María y por qué, y lo que él debe hacer, y José decide hacerlo.
Por eso es justo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.